Gracias. Ya. Bueno, entonces, si se acuerdan lo que vimos en la clase anterior, vimos lo que era el sistema de ecuaciones. ¿Ya? ¿Se me escucha bien, cierto? Sí. Sí, ya. Entonces vimos lo que era el sistema de ecuaciones. Quedamos que cuando hay un sistema de ecuaciones, cuando necesitamos hacer un sistema de ecuaciones, cuando tenemos eh, una ecuación que tiene dos incógnitas, no podemos encontrar el resultado de las incógnitas, ¿ya? Porque una sola ecuación no nos da la información suficiente para poder encontrar el valor de estas dos incógnitas, en este caso que es x e y, ¿ya? Entonces, si tenemos una ecuación, pero tenemos dos incógnitas, x e y, no vamos a poder encontrar el valor, ¿ya? Lo único que podemos sacar de acá, como les explicaba anteriormente, es que uno puede despejar una variable, o sea, una incógnita en función de la otra. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar los x para acá y vamos a pasar los números para allá. Si pasamos el 3 para acá, este pasa como menos 3x, ¿cierto? Y este 5 pasa para el otro lado positivo. Entonces vamos a tener 4x menos 3x va a ser igual a 8y más 5. ¿Ya? Si nosotros restamos estos x, nos quedaría que x es igual a 8y más 5. ¿Ya? Entonces, esa es la única información que podemos sacar de la primera ecuación, ¿ya? O también lo podemos despejar en función de y, ¿ya? Entonces, si despejamos el y, vamos a pasar este 5 restando para el otro lado, ¿ya? Entonces vamos a tener que y va a ser igual a x, ese 5 pasa restando para el otro lado, va a ser menos 5, y ese 8 que está multiplicando el y va a pasar dividiendo, ¿ya? Entonces, con la primera ecuación, podemos sacar dos informaciones. Podemos decir que x es lo mismo que 8y más 5, o que y es igual que x menos 5 partido en 8, ¿ya? Pero solamente podemos sacar esa información acorde a la primera ecuación, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, si no nos dan el valor de x o de y, no podemos encontrar los valores de cada uno, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos una ecuación y dos incógnitas, ¿ya? En cambio, cuando tenemos ya dos ecuaciones y dos incógnitas, tenemos la suficiente información para encontrar los valores de cada uno, ¿ya? Para eso es el sistema de ecuaciones, para encontrar el valor de las incógnitas. Entonces, yo voy a tener tantas ecuaciones dependiendo de tantas incógnitas que tengo en mis ecuaciones, ¿ya? O sea, si yo tuviese aquí un 3x más 5y más 3z, ¿ya? Y ahí es igual a 30. Si tengo tres incógnitas, voy a necesitar tres ecuaciones para encontrar los valores correspondientes, ¿ya? Entonces, para eso son los sistemas de ecuaciones, ¿ya? Y de hecho aquí, por ejemplo, de la primera ecuación, sacamos esta información, ¿ya? Ahora en la segunda ecuación podemos sacar más información aún. De hecho, aquí, mira, vamos a tirar este 2 para acá, como 2x, y este y para allá. Entonces aquí vamos a tener 3x más 2x es igual a 6 más 4y, ¿ya? Entonces nuestra ecuación va a quedar como 5x es igual a 6 más 4y, x va a ser igual a 6 más 4y partido en 5, ¿ya? Entonces con esta información podemos decir, lo podemos sacar de distintas formas, ¿ya? Podemos igualar con este x que tenemos acá. Recuerden, tenemos el método de igualación. Entonces, podemos igualar al tiro. Profesor, una consulta, pero ¿de dónde salió el 5? Ese 5 de la suma de 2 más 3, pues. Ah, es que parecía un 6 en la abajo. Ya, mira, a ver. 2x más 3x son 5x, y ese 5 que está acompañando al x pasa dividiendo para el otro lado, ¿ya? Entonces, tenemos que x es igual a 8y más 5, según esta ecuación de arriba,
Y según esta ecuación de abajo, tenemos que x es igual también a 6 más 4y, partido en 5. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una forma de sacar el valor, por ejemplo, en este caso de y, multiplicando por 5 acá, vamos a tener 40y más 25 es igual a 6 más 4y. Ahí tenemos que sacar el valor de y. Vamos a tener a un lado 44y. Ah, no, 36. 36. Pasa restando. Vamos a tener 36y. Al otro lado vamos a tener menos 25 más 6 son menos 19. Y el i va a ser entonces menos 19 partido en 36. ¿Ya? Entonces ahí sacamos el valor de i. Y como tenemos que x es igual a 8y más 5, reemplazamos este valor de y aquí. ¿Ya? Ya encontramos el valor de x. ¿Ya? Pero esa es la gracia del sistema de ecuaciones. Cuando tenemos más de una incógnita en una ecuación, necesitamos, si tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. Si tenemos tres incógnitas, necesitamos tres ecuaciones y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia del sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, como les explicaba en la clase anterior, existen métodos para resolverlo. ¿Ya? Entonces, el primero es el método de sustitución, donde aquí yo despejo una de las ecuaciones, en este caso la 1 nos da 7 menos y donde está el x en la otra ecuación, reemplazamos ese valor. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener 5 por 7 menos y, ¿cierto? Menos 2y igual menos 7. ¿Ya? Entonces ahora o sea, vamos a tener ahora una ecuación y con una incógnita que es la y. Entonces 5 por 7 me da 35, menos 5y, menos 2y, igual a menos 7. Entonces pasamos todas las y para un lado, vamos a pasar estas para allá, para que pasen positivas, y el número para el otro. Entonces aquí va a quedar 35 más 7 es igual a 7y. Y 35 más 7 es 42, es igual a 7y. Por lo tanto, dividimos por 7 en ambos lados, y nos va a quedar 6 es igual a y. Entonces ahí encontramos el valor de y. Y como tenemos también esta ecuación, donde x es igual a 7 menos y, reemplazamos el valor de y, que es 6. Entonces va a quedar 7 menos 6 igual a 1. Entonces ahí encontramos los dos valores de x e y, ¿ya? Usando el método de sustitución. Entonces recuerden, método de sustitución, yo despejo una ecuación en función de la otra, ¿ya? En este caso despejamos la 1, nos queda x igual a 7 menos y ese valor lo reemplazamos en el x de la otra ecuación. Y ahí vamos a encontrar el valor de y por el método de sustitución y después reemplazamos solamente en la ecuación. ¿Ya? La siguiente era el método de reducción. Lo que hacíamos acá, buscábamos una operación matemática para que una de las dos variables desaparezca. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a multiplicar por 2 arriba, me queda 2x más 2y, y aquí esto es 14. Y si yo sumo esto, voy a sumar 2x más 5x, 7x, 2y menos 2y, se van las y, esto va a quedar igual a 14 menos 7, 7. ¿Ya? Entonces ahora vamos a reordenar aquí la ecuación, va a ser 7x igual a 7, dividimos por 7 en ambos lados, entonces x va a ser igual a 1. Y ahí vamos a encontrar el valor de x, y luego solamente tenemos que reemplazar este valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Ya? Si tenemos que x es 1, yo reemplazo aquí, por ejemplo, 1 más y igual 7, paso este 1 restando para allá, y vamos a tener que y es igual a 7 menos 1, y eso es igual a 6. ¿Ven? Encontramos los mismos valores.
x1 y 6, ¿ya? El método que utilicen siempre tienen que llegar al mismo valor, ¿ya? Da lo mismo el método que se utilice, siempre se llega al mismo valor, ¿ya? Entonces, sustitución, despejo una ecuación, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, x igual a 7 menos x, o sea, menos y ese x lo reemplazo después acá, entonces por eso se llama sustitución. El de reducción, yo busco una operación matemática en la que pueda cancelar una de las variables, multiplicamos por 2, por ejemplo, aquí. ¿Por qué multiplicamos por 2? Porque si multiplicamos por 2 sabemos que podemos deshacernos de las y, entonces aquí nos quedaría entonces 7x igual a 7 nos da. Y ahí encontramos el valor de x, y después reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones. Y tenemos el último método, que es el de igualación, ¿ya? Donde aquí despejamos las dos ecuaciones en una función igual. Entonces yo, por ejemplo, despejo el x en este caso, va a ser 7 menos y, acá arriba. Y aquí vamos a despejar el x, que es 5x menos 7 más 2y. Dividimos por 5, va a ser x igual a menos 7 más 2y partido en 5. ¿Ya? Entonces, como x es igual a x, yo reemplazo aquí 7 menos y es igual a menos 7 más 2y partido en 5. ¿Ven? Y aquí tengo una ecuación con una sola variable que es y, entonces podemos encontrar el resultado. Pasamos ese 5 para acá, y bueno, haciendo todo el proceso, vamos a tener que y es igual a 6, reemplazamos eso en cualquiera de las ecuaciones. Yo puedo reemplazar el 6 aquí, lo puedo reemplazar aquí, lo puedo reemplazar aquí, ¿ya? O también aquí, y nos da el mismo valor para x, que es 1, ¿ya? Entonces teníamos esos tres métodos: sustitución, reducción e igualación, ¿ya? Entonces eso fue lo que vimos en la clase pasada, chiquillos. Sistemas de ecuaciones, ¿ya? Y hicimos algunos ejercicios. Estos se los debo, ahí les voy a publicar los resultados. Y hoy día vamos a pasar a lo que son las ecuaciones de segundo grado. ¿Qué son las ecuaciones de segundo grado? Ya, segundo grado quiere decir que vamos a tener una variable que está elevada al cuadrado, ¿ya? Eso es lo más importante de las ecuaciones, que está elevado al cuadrado. Si no está elevado al cuadrado, por ejemplo, como vimos anteriormente, si tenemos solamente esta ecuación, con un x elevado a 1 solamente, o un y elevado a 1, esto es una función lineal. Función lineal. Perdón mi letra. ¿Ya? O una ecuación de primer grado, ¿ya? Pero cuando le agregamos esta parte de un x cuadrado, tenemos una ecuación de segundo grado. O sea, ¿cómo? Exponencial, ¿o no? También se le llama. Cuando está ¿Exponencial? elevado. Ujú. No, no, es cuadrático. Cuando nosotros tenemos x cuadrado, estamos ya en un momento en el que los valores de x pueden ser positivos y negativos. Si el x estuviera elevado a 3, seguiría siendo... No, pues, si el x está elevado a 3, no sigue siendo segundo grado, pues, sería de tercer grado, ¿ya? Porque el grado se refiere a el exponente que va acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos las funciones lineales, como dice su nombre, en un eje cartesiano, es una línea, ¿ya? Es lineal. Pero cuando ya tenemos cuadráticas o ya cúbicas, por ejemplo, tenemos formas en que tenemos dos valores para x, ¿ya? Tenemos el valor negativo y el valor positivo en una función. Tenemos también, ¿qué más puede ser? Bueno, todo depende, todos toman esta misma forma en las cuadráticas, ¿ya? Pueden ser así o pueden ser hacia abajo, ¿ya? Todo depende de algunas propiedades que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Pero la gracia aquí es que el x puede tomar dos valores. Puede tomar el valor positivo y el valor negativo. Porque recuerden, si yo tengo, no sé, por raíz de 4, puede ser
más 2 o menos 2, ¿cierto? Porque 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4. Por lo tanto, tengo dos valores para un mismo resultado, en este caso raíz de 4, ¿ya? Entonces la gracia de las cuadráticas es que vamos a tener este, este pequeño como complemento, o se agrega un nuevo término que es el x elevado a 2. A ver, tengo ahí un chat, sería más o menos, sí, más o menos. ¿Ya? Entonces, como les decía, nuestro término o el número que acompaña al x cuadrado es nuestro término cuadrático, el número que acompaña a nuestro x es el término lineal, y el que no tiene ninguna x es el término independiente. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una ecuación 2x más 3, ¿ya? El 2x más 3 me está diciendo que mi 3, que es el término independiente, está diciendo que no depende de x, por lo tanto, cuando mi x es 0, si mi x es 0, esto va a ser 3. El 3 me está diciendo, o este término, el coeficiente de posición, me dice dónde corta el número con el eje y, ¿ya? Entonces la línea va a ser más o menos así, la función entera, ¿ya? Aquí un poquito choca, pero es una línea recta, ¿ya? Entonces, este coeficiente o término independiente me dice dónde va a cortar con el eje y, ¿ya? Aquí tenemos el C, que también nos muestra el término independiente. De ahí vamos a ir viendo qué propiedades son las que nos dan para ver al tiro una ecuación cuadrática, ver cómo es su forma, ¿ya? Entonces, teníamos el término cuadrático, el término lineal, que es el que acompaña al x solo, el término cuadrático, el que acompaña al x cuadrado, y el término independiente que no tiene ninguna x, ¿ya? Entonces aquí tenemos unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, acá a es 3, b es menos 2, c es 4, ¿ya? Hay unos pequeños ejemplos, después, si quieren, los podemos graficar, ¿ya? Entonces, solamente nos están dando los valores de A, B y C. ¿Por qué son importantes estos valores? Porque nosotros después con una formulita vamos a necesitar usar los valores de A, B y C, que son como los relevantes dentro de las ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? De hecho, en la siguiente página, sí, dale, acá. ¿Ya? Esta ecuación nos permite encontrarlo, el valor de X, ¿ya? Esta ecuación, ¿de dónde sale? Es simplemente despejando Bhaskara. No sé si se llama Bhaskara, creo que tiene hartos nombres, ¿ya? Pero esta ecuación sale despejando el X de la forma, por ahí, tenemos aquí, X cuadrado, ¿cierto? Más BX más C, ¿ya? Es una operación bastante larga para poder separar aquí la ecuación, ¿ya? Pero si lo resolvemos bien resuelto, llegamos a esta conclusión, ¿ya? Despejamos el x en esta ecuación y llegamos a esa fórmula general, ¿ya? De la fórmula general de la ecuación cuadrática, que es súper importante porque ya con esta fórmula podemos encontrar al tiro el valor de x, ¿ya? Que vamos a ir viéndolo más adelante. Entonces, por ejemplo, tenemos esta ecuación aquí, ¿ya? Donde nuestro a, que el término cuadrático es 1, el b es 2, ¿cierto? Y el c es menos 8. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo en nuestra ecuación general. Esa se la tienen que aprender, de hecho, se la tienen que aprender de memoria. Yo hasta el día de hoy me la sé así, sin calcular nada. Es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Entonces, donde estén los b, vamos a reemplazar el valor de b, donde estén los a, reemplazamos el valor de a, y donde están los c, reemplazamos el valor de c. Entonces tenemos b, que es 2, entonces va a ser menos 2, más menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por menos 8, y eso partido en 2 por a, que es 1. ¿Ya? Vamos a tener esto,
4 más 32 es 36, entonces vamos a tener aquí menos 2 más menos raíz de 36. Y eso partido en 2. ¿Ya? Ah, está acá arriba. Ya. Entonces, la raíz de 36, ¿cuánto es? 6, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos los términos. Como yo les decía, cuando tenemos términos cuadráticos, en ecuaciones cuadradas, tenemos dos valores de x, ¿ya? Porque como les explicaba lo de la raíz de 2, o sea, la raíz de 2, la raíz de 4 nos podía dar dos valores, ¿cierto? Más 2 y menos 2, ¿ya? Entonces, en las ecuaciones cuadráticas siempre vamos a tener dos resultados, a excepción de que sea un 0, ¿ya? Pero siempre, la mayoría de las veces vamos a tener dos resultados. Entonces, para nuestro x1, como si se dan cuenta aquí en la formulita, tenemos un más menos 6. Entonces, en una de las ecuaciones usamos el más 6 y en otra el menos 6. Entonces, por ejemplo, para x1 estamos usando el más, ¿ya? Entonces va a ser menos 2 más 6, 4 partido en 2. 4 partido en 2, ¿cuánto da? 2. Y ahora usamos con el menos, ¿ya? En la segunda ecuación, que está acá. ¿Ya? Ese sería nuestro segundo valor de x, que sería menos 2 menos 6 nos da menos 8, y menos 8 partido en 2 nos da menos 4. Entonces, si nosotros reemplazáramos en esta ecuación, si reemplazáramos aquí los valores de x, por ejemplo, probemos con el 2. 2 al cuadrado me da 4. 2 por, aquí es 2, 2 por 2, 4, menos 8, 4 más 4, menos 8, 0. Se cumple. Probemos con el menos 4. Menos 4 al cuadrado, 16, ¿cierto? 2 por menos 4, menos 8. Menos 8, y menos 8, menos 8 me da menos 16, y 16 menos 16, 0. Se cumple la ecuación, ¿ya? Entonces ahí tenemos los dos valores de x que cumplen la ecuación. Ah, porque la fórmula es menos b, por eso queda menos 2. Ya. Siguiendo con la... Ah, ya, aquí encontramos los valores. Ya, hagamos los ejercicios. Vamos a hacer el primero y les voy a dar unos 10 minutitos para que los puedan hacer. De hecho, les voy a anotar aquí, vamos a anotar al tiro aquí la ecuación. Recuerden, el x es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac todo eso partido en 2a. Esa es la fórmula, ¿ya? Entonces, el primero, nuestro a es igual a 1, ¿cierto? Porque aquí hay un 1. Profe, le puede poner número a la ecuación. Ah, ya, sí. Ya te va a ser la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ya, entonces, nuestro a en la primera ecuación es 1, ¿cierto? Porque si no hay nada, siempre está acompañando un 1. Nuestro b es un 5. Y nuestro c es un 6. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es aplicar la fórmula. X es igual a menos b, que sería menos 5, más menos raíz de b al cuadrado, que es 5, al cuadrado, que es 25, menos 4 por 1 por 6. ¿Cuánto es 4 por 6? 24. Entonces aquí ya lo vamos a notar mejor. Menos 1 por 4 por 6. Y eso está todo partido por 2 por 1. ¿Ya? Entonces nuestro x va a ser menos 5 más menos
Aquí va a quedar 25 menos 24, eso da 1, raíz de 1 es 1, y partido en 2. Entonces, para mi x1, vamos a tener menos 5, vamos a usar el signo más 1 partido en 2. Y para mi x2, vamos a utilizar el signo menos. Va a ser menos 5 menos 1 partido en 2. Entonces, menos 5 más 1 me da menos 4 partido en 2. Y esto me da menos 2. Y en este caso va a ser menos 6 partido en 2. Y esto me da menos 3. Entonces, para la primera ecuación, las raíces, como se les dice, o las soluciones, son menos 2 y menos 3. Entonces, si yo reemplazara el menos 2 y el menos 3 en esta ecuación de arriba, tendría que darme 0 en las dos ecuaciones. ¿Ya? A ver, muchas gracias. Ah, ya. Ya, chiquillos. Así que, denle nomás. Ya les voy a dar 10 minutitos. Si necesitan más, me avisan. ¿Ya? Pero está sencillo el ejercicio.
Y a ver, tengo dos respuestas. O sea, dos personas que me han dado respuestas. ¿Alguien más? Ya, vamos a ir haciendo el segundo, ¿ya? Ya, entonces tenemos que, aquí A es 1, B es 7 y C es 12. Y C es 12. Entonces tenemos que nuestro X va a ser menos B, menos 7, más menos raíz de 7 al cuadrado, que es 49, menos 4AC. Ay, qué largo se me... Menos 4 por 1 por 12. Esto está en raíz y todo esto partido en 2 por 1, ¿cierto? Esto nos da menos 7 más menos raíz de 49 menos 48 y todo eso partido en 2. 49 menos 48 me da 1, por lo tanto vamos a tener raíz de 1, eso es igual a 1. Entonces vamos a tener menos 7 más menos 1 partido en 2. Entonces para x1 vamos a usar el más. Entonces va a ser menos 7 más 1, todo eso partido en 2. Esto es igual a menos 7 más 1 es menos 6 partido en 2. Esto es menos 3. ¿Ya? Y para el x2 usamos el otro signo. Entonces va a ser menos 7 menos 1 partido en 2. Entonces vamos a tener aquí menos 8 dividido en 2. Y esto es igual a menos 4. ¿Ya? Con los otros ejercicios, siempre el mismo método. ¿Ya? Deben aprenderse bien esta fórmula. ¿Ya? Con esa fórmula están al otro lado. Entonces recordamos, A, B y C, tenemos que encontrar los valores de eso y luego reemplazarlos en la fórmula, vamos a encontrar los dos valores de X. Si es que hay dos valores, porque en este caso, por ejemplo, en el de acá, en el 3, nuestro A es 1, nuestro B es 2 y nuestro C es 1. ¿Ya? Entonces si reemplazamos aquí en la ecuación, vamos a tener menos 2 más menos raíz de 2 al cuadrado, que es 4, menos 4c, sería 4 por 1, eso es 4. Esta raíz nos da 0, ¿cierto? Porque la resta es 0. 2 Entonces vamos a tener raíz de 0, que es lo mismo que 0. Entonces vamos a tener para x1 y para x2 por el mismo valor. Vamos a tener solamente menos 2 partido en 2, y eso es igual a menos 1. ¿Ya? Tenemos una sola solución. Ya, y es solamente, después para comprobar si es que son raíces de la ecuación, recuerden, hay que reemplazar este valor que encontramos en esta ecuación. Si nos da 0 la ecuación, estamos al otro lado. Entonces, si yo reemplazo el menos 1 aquí, me daría 1. Menos 1 por 2, menos 2, y aquí es 1. 1 menos 2, menos 1, más 1, 0. ¿Ya? Se cumple. ¿Ya? A veces podemos tener solo un resultado. ¿Ya? Y lo más probable es que recuerden que la forma en la que tenemos las ecuaciones cuadráticas son cóncavas o convexas, ¿ya? Una u para arriba o una u para abajo, ¿ya? Entonces lo más probable es que este valor sea una raíz cuando x es 0 o cuando la ecuación es 0,
vamos a tener aquí, por ejemplo, no, para otro lado. Vamos a tener aquí, y aquí va a estar el menos 1, ¿ya? Así va a ser la función, ¿ya? En cambio, por ejemplo, en el 1, por ejemplo, que nos dio menos 2 y menos 3, vamos a tener aquí nuestro plano cartesiano, aquí va a estar el menos 3, y aquí va a estar el menos 2, y la ecuación va a pasar así. ¿Ya? Entonces los dos puntos donde intersecta con el eje X van a ser el 3 y el 2. O sea, el menos 3 y el menos 2. Lo mismo pasa para la otra. En la otra que es menos 3 y menos 4, va a pasar una así. Y aquí va a estar el menos 4. ¿Ya? En cambio, en esta, como es solo una solución, vamos a tener un punto nomás que intersecta con el eje X. ¿Ya? Entonces ese va a ser el punto menos 1 y en este caso va a coincidir con el vértice de la ecuación, ¿ya? De la función que va a ser como el punto mínimo o el punto máximo, ¿ya? Como para que tengan un poco más de conocimiento con respecto a qué es lo que estamos encontrando realmente. ¿Para qué nos sirve encontrar estos valores de X, ¿cierto? Entonces, esos valores de X que estamos encontrando, recuerden que es donde esta función cuadrática intersecta con los puntos en el eje X, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso 1, no sé, pues en otro caso vamos a tener, aquí va a ser menos 3 y este va a ser 1. Entonces aquí nuestro x1 nos va a dar 1 y nuestro x2 nos va a dar menos 3. Ya esos son los dos puntos en los que intersecta la función con el eje X. ¿Ya? Para esto estamos encontrando los valores de X. ¿Ya? Voy a dar los resultados de acá. Para el caso, era un solo valor, era menos 2. Para este, x1 era menos 4 y x2 menos 2. Y para este último era x1 menos 1 y x2. Y empezamos. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con la clase. Vamos a borrar aquí. Ya. Aquí tenemos un nuevo término. ¿Qué es esto? Es súper importante porque al resolver esto que está dentro, que es el b cuadrado menos 4ac, nos dice si nuestra función tiene 2, 1 o no tiene solución real. ¿Ya? Imagínense si, por ejemplo, si esto nos daba 0, si esta raíz nos daba 0, como era en el caso anterior, por ejemplo aquí nuestro discriminante daba b cuadrado 25 menos 4ac, 4 por 6 por 1. Ya, esa raíz nos daba raíz de 25 menos 24. Y esto nos dio raíz de 1. ¿Ya? Y sin tomar la raíz, nuestro discriminante entonces nos dio 1. Ya el discriminante se anota como un triangulito. Y eso es igual a b cuadrado menos 4ac. ¿Ya? Si nosotros resolvemos eso y nos da positivo, este ejercicio nos había dado dos resultados, ¿cierto? Tranqui, Monse. Lo voy a anotar aquí. Montserrat Tapia. Ya.
¿Ya? Entonces, si nos daba positivo, teníamos dos resultados, ¿cierto? Que en este caso nos había dado -2 y -3, ¿ya? Después vimos este caso, el 3, donde nuestro discriminante, que era b cuadrado menos 4ac, era igual a 4 menos 4 por 1 por 1. Ya, esto nos da 0. Si se dan cuenta que nos dio 0, por lo tanto tuvimos una pura solución, que en este caso, si no me equivoco, era -1. ¿Ya? Entonces nos dimos cuenta que el discriminante nos puede mostrar cuántas soluciones vamos a tener. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si en este caso el C hubiese sido negativo, aquí hubiésemos tenido 49. No, en este caso no se da porque sigue siendo... Ya, por ejemplo, en este caso donde el X, ya, nuestro B es 5 y nuestro C es -12. Es 12. Vamos a tener 25 menos 4 por 12 por 1. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener 25 menos 48. ¿Ya? Y esto da, ¿cuánto nos da esta resta? ¿-13 o -23? -23. Y acuérdense que cuando tenemos raíces de números negativos, entramos al mundo de los complejos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener raíz de 23, ya fuera un i. ¿Ya? Entonces aquí esto quiere decir que no tiene solución real. ¿Ya? Entonces para los casos naturales o normales no nos va a funcionar. ¿Ya? Entonces, bueno, a lo que quería llegar con esto es que la discriminante b cuadrado menos 4c nos muestra si tenemos dos raíces o dos resultados, uno, o no tenemos solución real. ¿Ya? Entonces es importante ver la discriminante. Por lo tanto, si nuestra discriminante daba mayor que 0, tiene dos soluciones, ¿ya? Como dije en el primer caso. Si nuestra discriminante es igual a 0, tiene una única, ¿ya? Nuestro x2 es igual a nuestro x2. Y si es menor que 0, una solución real, como les decía, ¿ya? Si nos da, por ejemplo, menos raíz de 23, estábamos en una parte que era compleja, ¿ya? Entonces no teníamos solución real. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Todo bien? Sí, profe, ya. Gracias, Esteban. Ya, entonces aquí vamos a ver un ejemplo de dos soluciones, como ya le había mostrado ya. Entonces tenemos que nuestro A es 1, nuestro B es -5 y nuestro C es 6. Si nosotros reemplazamos aquí B al discriminante, el discriminante es menos B cuadrado menos 4C, entonces ya, nuestro B es -5, ¿cierto? Eso va al cuadrado, esto es 25, y 4AC va a ser 4 por 6 por 1. 6 por 4, 24, por lo tanto, vamos a restar aquí 25 menos 24 es igual a 1, por lo tanto es mayor que 0. Tenemos dos soluciones. En este caso, ¿cuáles eran las soluciones? 2 y 3. Ya resolviendo aquí la fórmula general, vamos a encontrar estos dos resultados. ¿Ya? Hasta ahí, todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Se entiende? Entonces vimos que nuestra discriminante era mayor que 0, por lo tanto tiene dos soluciones. ¿Cuáles son las dos soluciones? Simplemente tenemos que resolver esta ecuación. Cuando tiene una solución, tiene que dar igual a 0, por lo tanto, nuestro B es -2, nuestro C es 1 y nuestro A es 1. Entonces vamos a tener -2 al cuadrado
menos 4ac, ¿cierto? 4 por 1. Esto va a ser 4 menos 4, y es igual a 0. Por lo tanto, centro discriminante igual a 0, solución única. O sea, vamos a encontrar un solo valor. Ya, en este caso, si resolvemos aquí la ecuación, nos va a dar que 2 partido en 2 va a ser igual a 1. Por lo tanto, nuestra ecuación va a ser, o sea, nuestra solución a la ecuación va a ser un 1. Entonces, como les decía, cuando tenemos una sola ecuación, o sea, una sola solución, aquí en el 1, aquí va a intersectar con el eje X. ¿Ya? En el caso anterior, tenemos nuestra ecuación, nuestra función, va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, va a pasar por aquí y por acá. Aquí va a estar el 2 y aquí va a estar el 3. ¿Ya? Entonces estos van a ser los puntos donde va a intersectar mi eje con el eje X. ¿Ya? Entonces esas son las soluciones que estamos buscando. Y para el último caso, cuando mi discriminante es menor que 0, no tiene solución real. En este caso, 1 al cuadrado es 1 y 4 por 1 menos 4 me va a dar menos 3. La raíz de menos 3, recuerden que no tiene solución real, por lo tanto aquí es como si tuviéramos raíz de 3 por menos 1, ¿cierto? Y en los números complejos, ¿ya? Y claro, eso a la raíz de menos 1. Por lo tanto, es un número imaginario y aquí vamos a tener y por raíz de 3, ¿ya? Pero es una parte imaginaria. Entonces no va a ser una solución real, ¿ya? Entonces no vamos a poder encontrar o simplemente no lo vamos a poder graficar así como así, ¿ya? Porque cuando tenemos planos cartesianos y tenemos como soluciones complejas, aquí este plano pasa a ser 3D, hay que ver la isocuanta y hartas cosas más que no entran en esta parte de la materia, ¿ya? Pero simplemente no tienen solución real, ¿ya? Entonces, siempre que nos dé una raíz negativa, no tiene solución real, ¿ya? Hay más ejercicio. Ya les voy a dar 15 minutos, ¿qué hora es? Una tarde. A ver qué más tengo aquí. Ya, ya, terminemos con estos ejercicios, ¿ya? Terminemos con estos ejercicios, les voy a dar 20 minutitos para que los hagan y ahí hacemos, les muestro los resultados, chiquillos, ¿ya? Solo hay que sacar el valor de X. Sí, pues siempre hay que sacar el valor de X. Ya, pero aquí ya no está tan fácil, o sea, tampoco es que esté difícil, pero la ecuación no está ordenada, pues. Ya ustedes tienen que resolver ahí, tienen que tirar. Siempre para poder usar esta fórmula, que es la fórmula general, cuatro c partido en 2a, ¿ya? Siempre para usar esta fórmula, ¿ya? Entonces tenemos todo el X número a un lado y está igual a un 0, ¿ya? Entonces la idea, por ejemplo, acá es que tiren todo para un lado, reduzcan lo más posible. De hecho, mira, ya se lo voy a hacer esta rapidito. Este menos 2 pasa para allá sumando, este pasa restando, y este pasa restando también. Entonces vamos a tener menos x cuadrado más 4x, ¿cierto? Porque 2 más 2 son 4. Y este como pasa restando va a ser menos 4. Y eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Va a ser todo para un lado. Entonces ya teniendo esta forma, donde tenemos el A, el B y el C, podemos aplicar esta ecuación. ¿Ya? Eso es, chiquillo. ¿Ya? Les doy 20 minutitos po, para que los Pro- hagan. Profesor, la 1 tiene una sola solución, ¿cierto? ¿Cómo? La 1 tiene una sola solución. Em, Dale, Connie, no hay problema. No, po, hay que ver, po. Tenéis que ver el discriminante.
¿Cuándo tiene una sola solución? Cuando es igual a cero, ¿cierto? Entonces vemos el discriminante. Nuestro discriminante nos da menos 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por 4. Esto está en paréntesis. Claro, esta resta nos va a dar 0. Ya, porque esto es 16, 16, entonces tiene una sola solución. ¿Ven, Connie? Sí, ya te anoté, Connie. Connie González. ¿Ya? Entonces les doy 20 minutitos para que los puedan hacer. Cualquier cosa voy a estar aquí. Profesor, en la 2 quedarían 2x al cuadrado más 4x más 4, ¿o no? Ah, está hablando así, con el micrófono apagado. Nos daba. Dale, Joaquín. Anda nomás. Joaquín Moyano, anotado. Nos daba menos x cuadrado más 4x menos 4. Y es igual 0. O también podemos tirar estos dos para acá también. ¿Ya? Lo único que va a cambiar va a ser el signo de los. ¿Ya? Entonces, de la otra forma, te va a quedar x cuadrado menos 4x más 4. ¿Ya? Que es lo mismo en verdad. Cualquiera de esas dos funciones.
Ahí sí, las 5 ahí van cuadrados. Entonces está. Dale, Cata, que estés bien, cuídate.
¿Cómo van, chiquillos? La última está media complicada, pero es porque hay una raíz como que es media leseada. Profesor, ¿y la 8 cómo tendría que dejarse la x al cuadrado, x al cubo? Digo, al cuarto, a 4, no sé qué decir. ¿O no? No, pues si estamos sumando x cuadrados, po. Ese paréntesis, recuerda que ese es el cuadrado perfecto. Entonces vamos a tener el primero al cuadrado, más el doble por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces vamos a tener aquí x cuadrado, el paréntesis nos da primero al cuadrado, ¿cierto? Más el doble del primero por el segundo, entonces hace 2 4x por 2 por x, 4x, más 4. y más 4, ¿cierto? Ya, pues entonces estos se están sumando, entonces ¿esto cuánto da? Ah, que yo 2x estaba cuadrado. subiendo el exponente, por eso. Y esto va a dar 4x, y esto más 4. Y ese lo puedo pasar acá restando, menos 580. Y es igual a 0. Ahí el término independiente quedaría como menos 576. Sí, pero miren, aquí cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, para no resolver números tan grandes, si nos damos cuenta, el 7, el 21 y el 28 son múltiplos de 7. Entonces yo puedo factorizar aquí por 7, me va a quedar x cuadrado más 7 por cuánto me da 21, por 3, menos, ¿y 7 por cuánto me da 28? 4. ¿Ya? Esa es la misma forma. Y este 7 lo paso para allá dividiendo. Por lo tanto, es como si divido cualquier número por cero, se va. Entonces, si yo factorizo por 7, voy a tener al final esta ecuación que es más amigable y así la puedo resolver más tranquilo. ¿Ya? Lo mismo pasa en este caso. ¿Ya? Porque en este caso vamos a tener 2x cuadrado más 4x y esta resta nos da 580 menos 4 es menos 576. Y eso igual a 0. Entonces, yo aquí, como todos estos números son pares, yo puedo factorizar por 2. Y al Pero si factorizar quiero por lo puedo 2, resolver así también con esos números. sí, claro, pero es que te lo digo, es más fácil factorizar, ¿sabéis por qué? Porque el 576, al multiplicarlo por el 4ac, ¿cierto? 4 por a por c, dentro de eso, vamos a tener que multiplicar 4 por 2 por 576. Entonces es una multiplicación igual grande. Entonces es más simple, al dividirlo por 2 todo esto, nuestro 4ac va a quedar como 4 por 1 por la mitad de eso que es 288 si no me equivoco. ¿Ya? Entonces una multiplicación más chica. Pero también lo puede hacer así normal. Era como un pequeño hit. Ya, a ver, al tiro los veo. Ya, déjame revisar aquí esto.
Y ahora sí. Ahora sí que sí. Creo que me equivoqué en la 5. A ver, la 5. Sí, pues la 5 no tiene soluciones reales. Recuerda que el discriminante da -3. Esto. Si el discriminante es menor que 0, no tiene soluciones reales. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tienes que poner, no tiene soluciones reales. Y deja ver los resultados. Primero da 2. El segundo. Creo que en el 2 te equivocaste. Porque el discriminante no da 0. Ah, espérate, no. Estaba viendo el 2 del anterior. Sí. 2, 2, está bien. 3, 4. 3, 4. 1 menos 4. El 5 no tiene solución. El 6 menos 9. El 7 menos medio, son medio un tercio. Y el 8 menos 16 menos 18. Bien. Profesor, los valores del ejercicio número 3 van a ser A2, B menos 14 y C 74, ¿o no? ¿Cómo? Los valores del ejercicio número 3 van a ser A2, B menos 14 y C 74, ¿o no? ¿En cuál? ¿En el 8? En el 3. En el 3. El 3 es... Sí, pues tu A sería 2, el B sería menos 14 y el C sería 24. Eso me dijiste, ¿cierto? No, 74. Mm, ¿Por qué 74? Recuerda que tenemos x cuadrado, Ah, se resta entonces el 49 menos este es 25. positivo, pues, y este para allá pasa negativo. Negativo. Ya, ya. Creo que me equivoqué en la escribiendo, no parte sí. Pero bien, Esteban. Bien. Profe, Esteban. Entonces la discriminante de la 5 al ser raíz de -3 queda como... Claro, no tiene solución real. Recuerda, si el discriminante es mayor que 0, tenemos dos soluciones. Tenemos un x1 y un x2. Si nuestro discriminante es igual a 0, tenemos una solución, o sea, nuestro x1 es igual a nuestro x2, ¿ya? Y si el discriminante es menor que 0, no tenemos solución real, ¿ya? O sea, nuestro x daría como, no sé, 2 más menos raíz de algo, por ejemplo, vamos a poner raíz de n, cualquier número, por i, ¿ya? Porque siempre nos va a quedar una raíz negativa. Cuando tenemos raíces negativas, recuerda que el -1 en los números complejos es el i cuadrado. O sea, raíz de -1 es i cuadrado. O sea, eso. I cuadrado es -1. Entonces, al tener raíz de -1, es como que tuviera aquí raíz de i cuadrado, y eso, raíz de un número al cuadrado, es el mismo número. ¿Ya? Pero sigue siendo un número imaginario. ¿Ya? Y en los números imaginarios súper complejos tiene solución. Es una solución igual, pero no es solución real. ¿Ya? Que era lo que les decía. Cuando nosotros encontramos dos valores, o uno, nos está diciendo acá en la gráfica dónde corta con el eje X. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, el primero que nos daba 2. ¿Ya?
En el tercer caso, por ejemplo, nos da 3 y 4. Entonces aquí vamos a tener nuestra otra gráfica. Vamos a tener, va a pasar por aquí, y aquí va a estar el 3, y aquí va a estar el 4. Entonces, esos X que encontramos son donde van a intersectar con el eje X, ¿ya? Pero esto los puedo graficar porque los X me dan un número real, ¿ya? Pero en el caso de que yo tenga, por ejemplo, en el caso 5, los números reales no se pueden graficar en un plano de dos ejes, sino que habría que pasar un tercer plano que sería como, aquí tenemos el plano X y Z, ¿ya? Entonces sería como más tridimensional y más encima tendríamos que ver como una cosa así como variando con ángulos θ y todo para poder graficar esta función en la parte imaginaria, por decirlo así. Por eso es más fácil, para no hacer toda esa gráfica así compleja, en verdad porque no nos atañe tampoco, le ponemos que no tiene solución real, ¿ya? Porque nos da una raíz negativa. Recuerda que siempre que nos dé una raíz negativa, vamos a tener números complejos o números imaginarios. ¿Ya? Por eso no se le busca una solución. ¿Sí, Connie? No, Carolina, le iba a preguntar en las 6 y los valores serían A -1, B 7 y C -18, ¿o no? A mí me da A1, B Ya, -7 y C -18. ya. No tenía bien la primera, la había hecho de nuevo y me dio mal. Ya. Ya. ¿Lo dejamos hasta aquí, chiquillos? Nos vemos el miércoles. El miércoles para que no se haga tan larga la clase. El miércoles vamos a pasar a lo que son las funciones, ¿ya? Que las funciones más que nada es la gráfica de una ecuación, ¿ya? Entonces tenemos esto que es una ecuación, pero también lo podemos nombrar como función cuando lo vayamos a graficar, ¿ya? Entonces en este caso, por ejemplo, cuando nuestro x, nuestra solución era 2, como les decía, vamos a tener una gráfica aquí, donde aquí este C nos va a mostrar dónde corta con el eje X, entonces aquí va a ser 4, aquí al encontrar nuestro X nos muestra dónde corta con el eje X, va a ser 2, y ese menos 4 del X nos muestra como como qué tan grande es esta, como cómo se va abriendo, ¿ya? Si nuestro B es más chico, vamos a tener una cosita más cerradita, ¿ya? Si es más grande, vamos a tener algo así, ¿ya? Pero ahí vamos a ir viendo las propiedades en las funciones, ¿ya? ¿Por qué sé que es así? Porque sé que corta en positivo, nuestro A es positivo también. Si nuestro A fuera negativo, sería una carita triste, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Pero la gracia de las funciones es eso, ¿ya? Que las funciones son la representación gráfica de una ecuación. Ya que acá encontramos solamente un valor para x, en las funciones vamos a tener distintos valores, dependiendo del punto que le esté dando yo. Por ejemplo, si yo aquí a x le pongo, esto ya va a ser -2, esto va a ser y. Entonces aquí vamos a tener un punto que va a ser 0, -2. ¿Ya? Aquí vamos a tener otro punto donde va a ser, ya le vamos a poner 5,0. ¿Ya? Y así nos vamos a ir viendo que X e Y van a tener distintos puntos y vamos a ir viendo el comportamiento de esos puntos si cuando va creciendo o cuando va decreciendo, ¿ya? Entonces eso es la gracia de las funciones, es ver el comportamiento del X y el Y dentro de una función. O bueno, la función también se puede llamar como Y, ¿ya? Eso, chiquillos, ¿ya? Nos vemos la próxima clase. Espero que estén bien. El otro sábado también tenemos una clase recuperativa porque este miércoles no pude hacerla. Así que nos vemos el miércoles y el sábado. Y lo otro, hagan los ejercicios del libro, chiquillos. Mándenme mail si no entienden los ejercicios.
Se lo repito porque es súper importante que aprendan a hacer esos ejercicios porque son estilo PSU o PTU, ¿ya? Así que pónganle bueno, chiquillos, ¿ya? Nos vemos, nos vemos la próxima clase, ¿ya? Que estén bien. Besitos a todos. Que tengan buen fin de semana. ¿Ya? Chao, chao. Chao, profesor, que esté bien. Igual. Chao, chao.